Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos domingo de adoración y pues aún no podemos reunirnos, estamos en oración para ver si podemos abrir próximamente. No queremos ir en contra de la voluntad de Dios ni queremos caer en tentar al Señor. Así que pedimos también de sus oraciones para poder congregarnos y que Dios sea el que nos hable a través de su palabra y nos diga, para ver si podemos pues próximamente estar unidos en comunión. Es importante la comunión como hermanos en Cristo, como iglesia. Somos un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo de Cristo y necesitamos estar siempre en comunión. Hoy vamos a ver estamos en el capítulo 2 aún de la primera carta de Pedro. Vamos a ver los versículos del 11 al 25, o sea, hoy vamos a terminar el capítulo 2. Y el tema que vamos a ver se llama Vivir como siervos de Dios. La semana pasada vimos que al hacernos aceptos ante Dios el Padre por la gracia redentora de Cristo Jesús, por esa justicia que Cristo nos da, nos ha dado una nueva identidad. Hablamos de esa identidad, hablamos de un propósito divino que tenemos que cumplir. Y vemos que Pedro le estaba recordando a esa iglesia de Turquía que estaba siendo perseguida, que ellos son parte y que nosotros somos parte del pueblo de Dios, que somos una familia en Cristo, que ya tenemos, que ellos ya tienen, que tenemos una identidad, y menciona que son linaje escogido, o sea, que somos linaje escogido, que son real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, y que esto fue posible y es posible solamente por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahora que han alcanzado la misericordia, les decía Pedro, ¿no? Nos gozamos y nos deleitamos en las cosas del Señor, no en las del mundo, sino en las de Cristo, en las del Señor, en las eternas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, un pueblo adquirido. Dios lo adquirió en la cruz del Calvario con un propósito, dice Pedro: anunciar o proclamar las virtudes de Dios. Entonces vemos que Pedro les decía que teníamos que proclamar la gloria de Dios, las excelencias de Dios a esas personas que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro con Él. Y hoy veremos que para proclamar esas virtudes, esas excelencias, esa gloria de Dios, no solo se necesita ser renacidos, santificados, todo el proceso de la carta y tener una identidad y un propósito, sino que también necesitamos sujetarnos. Eso es muy importante, sujetarnos. Es parte de lo que es ser ese pueblo santo que Dios compró. Él nos compró con su sangre en el madero. Así que necesitamos sujetarnos. Hoy nos vamos a enfocar en ese tipo de sujeción, en esas conductas de cómo debemos vivir los que son hijos de Dios, si realmente pertenecemos al pueblo santo adquirido por Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 11 en adelante. Vamos a ver hasta el 25, dijimos, pero vamos a ir viendo por partes. Entonces estamos en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hacemos pausa, versículo 12. Hacemos pausa en el 12. Primero que nada tenemos que entender que al ser hijos de Dios fue porque el Señor ha hecho que seamos renacidos, o sea, nos ha de alguna manera hecho renacer. Nos ha dado ese espíritu para nacer de nuevo a través de esa gracia redentora de Cristo Jesús, la cual nos da ese privilegio de tener ese Espíritu Santo que es Dios mismo guiando nuestra vida, siendo el que dirige el timón de nuestra vida, ¿no? Entonces por eso tenemos esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es regenerada por el Espíritu Santo y Él nos impulsa a vivir en esta santidad y nos hace deleitarnos en las cosas eternas de Dios y no en las que el mundo ofrece, no en las carnales. Pero por otro lado, aún tenemos esa vieja naturaleza caída, heredada desde Adán, y cabe mencionar a los inconversos en esta cita para que puedan ver el por qué las personas inconversas, esto que vamos a ver ahorita,
todo esto que vamos a hablar lo toman como algo exagerado, lo toman como algo de locos o lo toman como algo imposible de hacer. Entonces, las personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo solo tienen una naturaleza. Esa caída que dijimos que viene de Adán, de esa naturaleza pervertida. Ellos tienen una sola voluntad, solo se enfocan en lo que es carnal y lo que es del mundo. Lo espiritual para ellos es locura y no es primordial para ellos, ni se van a deleitar nunca en ello, porque a ellos les aburre, a ellos les aborrece en muchas ocasiones, pero aún así el Señor tiene misericordia de ellos, como la tuvo de nosotros. No los excluye de la oportunidad de la gracia redentora a través del Evangelio de la sola fe en Cristo Jesús. Entonces los que ya tuvieron ahora sí, los que ya tuvieron un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, que ya son justificados, ya se les imputó la justicia de Cristo, son esos seguidores de Cristo, son cristianos, y estos van a estar batallando día a día con esta vieja naturaleza. Tienen esa vieja naturaleza aún y tienen la nueva naturaleza, pero ellos van a estar día a día batallando con ello. Diario se desata esta guerra entre esas dos naturalezas. La vieja naturaleza caída y la nueva naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. Entonces estas tienen sus batallas por tomar el control, porque día a día hay deseos santos, día a día hay deseos carnales, y es una batalla que se levanta todos los días. Y el apóstol Pablo lo menciona de una manera muy parecida. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17, lo menciona de esta manera, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Pablo lo está diciendo acá, lo mismo que Pedro, los que no son hijos de Dios, obviamente entendemos que desconocen esta realidad, pero los que ya son hijos de Dios, o sea, los que ya son de Cristo, los que ya se convirtieron, en realidad palpan esta batalla, esta guerra día a día. Luchan por los deseos santos y no caer en los deseos carnales. Es una batalla que no podemos evitar, es todos los días, porque aún estamos en este cuerpo carnal. Ahora bien, hay que entender cómo está esto de ser hijos de Dios y no serlo, porque muchas personas creen o han creído, de hecho les han enseñado que todos son hijos de Dios, y obviamente esto es un engaño de Satanás, una doctrina que está pues desde hace muchos años, que prácticamente enseña que todos son hijos de Dios y todos si mueren están con Dios, y la verdad esto es una doctrina satánica. Esto que se ha enseñado obviamente los lleva directito y sin escala al infierno, creyendo que eres hijo de Dios sin serlo. No podemos ser hijos de Dios por nosotros mismos, porque nosotros lo queremos, porque nosotros lo decimos. Toda la humanidad son creación de Dios. Ahora, el cómo poder pasar de ser creación a ser hijo de Dios, lo marca el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9. Ahí tenemos la respuesta. Si puedes acompañarme o puedes apuntarlo, versículo 9 al 13. Allá dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estamos hablando del Señor Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí la luz verdadera, estamos diciendo que es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Él vino, se hizo carne, pero gran parte del pueblo judío, de su pueblo, de donde Él es, no lo quiso recibir como tal, como el Mesías. No lo recibieron, lo rechazaron y terminaron matándolo en la cruz. Entonces,
dice acá que los que le recibieron, o sea que hubo pocos que le recibieron, hubo pocos que creyeron, hubo pocos que se arrepintieron y se convirtieron a Cristo, y Cristo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces ellos nacen de nuevo en espíritu, no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión, más bien por medio de un nacimiento que proviene de Dios. De esa manera se hacen hijos, no puede ser de otra manera. Está escrito, Cristo es el único que murió, Cristo es quien resucitó y Cristo es quien nos da ese derecho si nos arrepentimos y rendimos todo nuestro ser a su señorío. Ahora, podemos entender ya un poquito más que los que no son hijos de Dios, pues desconocen esta realidad de la vieja naturaleza caída y la nueva naturaleza regenerada, desconocen esa lucha día a día donde surgen esos deseos santos, esos deseos carnales. Entonces, para los que ya lo conocen, los que ya son hijos de Dios, como ya han recibido al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Pedro nos dice acá que nos abstengamos de esos deseos carnales. Y Pablo lo afirma, y además de que lo afirma, nos dice Pablo que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y Pablo nos da una lista de las obras de la carne. Estamos en Gálatas ahorita 5, versículo 19, versículo 20 y 21, que dice, algunos son pecados, por ejemplo, no todos son pecados iguales, pero unos son sexuales. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, lascivia, y aquí vienen los carnales de otra índole. La idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas o tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, si en verdad ya eres converso, si en verdad ya tienes al Espíritu Santo morando en ti, no se nos olvide que has sido llamado a andar en el Espíritu, y esto no quiere decir que somos perfectos, esto no quiere decir que no vamos a caer. Caemos en pecado porque aún el pecado nos asedia y se interpone a veces. Entonces caemos, pero no caemos continuamente en lo mismo. Nos incomoda caer en el pecado, nos redarguye, nos incomoda, nos lleva a arrepentirnos, a buscar al Señor y confesar y que Él nos limpie de toda maldad y apartarnos de ello. A no volver a hacerlo, y ese no volver a hacerlo y dejar de ir hacia el pecado y ir a Dios es el arrepentimiento. O sea que hay un arrepentimiento continuo. Es el arrepentimiento, ok, te arrepentiste cuando viniste a Cristo, pero continuamente hay que arrepentirse, no para perdón de pecados, sino que dijimos anteriormente que nos ensuciamos en el caminar cristiano. Entonces necesitamos estar limpios para que ese pecado que se nos quiere enredar en esa carrera que tenemos, que nos ha dado el Señor para llegar a la meta, se nos enreda como esas enredaderas, se nos enreda entre los pies el pecado. Entonces tenemos que estar constantemente viniendo al trono de la gracia y pidiéndole al Señor Jesucristo, confesando nuestro pecado, que nos limpie y que nos quite toda maldad. Pero nosotros tenemos nuestra parte allá, no solo tenemos que decirle, sino no volver, que haya un verdadero arrepentimiento, el cual se evidencia en no volver a caer en ello. Así que en la nueva vida de una nueva criatura en Cristo, no deben seguir dándose estos pecados. ¿Saben por qué? Porque lo dice aquí el apóstol Pedro, lo dice iniciando nuestro texto en el versículo 11, porque somos amados. Somos amados por Dios. Ahorita vamos a explicar por qué. Dice, porque somos amados, el versículo 11, pero también dice, porque somos extranjeros. Y continúa diciendo, porque batallamos. Entonces, no debemos seguir dándonos o cayendo en ese tipo de cosas. Debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque somos amados, porque somos extranjeros y porque batallamos. Primero, porque somos amados. ¿Por qué? Porque el Padre nos amó. El Padre nos amó enviando a su Hijo, aunque no lo merecíamos. No cambiamos para que el Señor tenga misericordia, sino que aún estábamos en contra de Dios, aún estábamos en nuestros pecados y nuestras inmundicias, y el Señor nos amó enviando a su Hijo, no por un mérito que nosotros tengamos, al contrario, porque realmente estábamos totalmente en guerra con Dios,
pero Dios nos amó derramando su gracia, y esa gracia significa un amor o un regalo inmerecido. No la merecemos, merecemos la justa ira de Dios. Sin embargo, Dios nos amó entrañablemente. ¿Qué significa esto? Esta palabra es como de compasión, que te mueve desde adentro de las entrañas y te impulsa a hacer algo, a tener compasión por alguien que sufre o que va a sufrir. Y eso es lo que hizo el Señor. Envió a su Hijo, demostró su misericordia, demostró su gran amor, dando lo más amado que era su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y obviamente vemos el amor en acción. Y esto es algo muy importante de aprender, porque creemos que amar es un sentimiento y que amar es solo decirlo y a lo mejor comprando cosas o de alguna manera queriendo comprar a las personas. Pero no, amar se ve en sacrificio, en acción. Aquí vemos que el Señor no solo dijo, pues voy a salvarle, sino que envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, y vemos la acción de ese amor, ese gran amor. El mejor regalo que nos pudo haber dado Dios a toda la humanidad es ese gran amor, y no lo merecíamos. Pero también dice, segundo, nos dice que porque somos peregrinos. O sea, debemos abstenernos de esas cosas, dice Pedro, porque somos peregrinos. O sea, quiere decir que ya no pertenecemos a este lugar terrenal, a este mundo. Somos de Dios, pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en la cruz. Cristo nos compró. Y por eso ahora debemos abstenernos de estos deseos carnales, porque pertenecemos a un pueblo santo, adquirido por Dios. Vivimos ahora como un pueblo santo. Somos extranjeros y peregrinos de esta ciudadanía de la tierra. Somos ciudadanos del cielo. Tercero, ¿por qué debemos abstenernos? Porque batallamos. O sea, realmente batallamos contra el alma. Somos soldados de Cristo. Peleamos contra estos deseos carnales. Y la batalla continúa mientras vivamos en estos cuerpos carnales y vivamos en esta tierra. Así que es fácil para cualquier otro ser humano ver pues que el perseguir nuestros deseos carnales destruyen nuestros cuerpos físicos. O sea, porque todos saben que si vemos a algún alcohólico y le preguntamos sobre su alcoholismo, pues nos va a decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo dañado mi hígado. Entonces vemos que nuestros deseos carnales nos llevan realmente a destruir nuestros cuerpos. Tal vez también podamos ver que una inmoralidad sexual, podamos verlo en alguna persona que tiene una enfermedad venérea o un SIDA o cosas como estas que día a día surgen, ¿no? Entonces vemos que es fácil para el ser humano ver cómo el perseguir estos deseos carnales sí se destruye al ser humano. Entonces aquí vemos que esto pues cualquiera lo puede ver, pero Pedro le está hablando a los cristianos. Y Pedro no queda allá, no solo queda en el que veas que físicamente tú puedes dañar tu cuerpo por deseos carnales, sino que va más allá. El apóstol Pedro nos está recordando que los deseos carnales batallan contra el alma. Y algunas personas tal vez escapan de alguna enfermedad en el cuerpo cuando pecan, pero los que se entregan totalmente a la carne, que ya han sido regenerados y se entregan a la carne, pues obviamente va a traer consecuencias. Y los que no son de Cristo, pues obviamente no podrán escapar de ella. Nunca van a poder escapar de ella. Ahora, los que son de Cristo, los cristianos, debemos de llevar una vida de piedad. Debemos estar, obviamente, caminando en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio ante los demás, ante los que no conocen de Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con buenas conductas, dice Pedro. Aún sabiendo que algunos van a hablar en contra de nosotros, van a murmurar de nosotros como si fuéramos malos, dice acá Pedro, pero por nosotros, o sea, por nuestro testimonio, pueden ser llevados a glorificar a Dios. Al ver ellos nuestra buena conducta en el día de la visitación, puede ser glorificado Dios por ello. Por ejemplo, en los tiempos de Pedro, los cristianos eran acusados falsamente. Cuando se hacían fiestas ágapes, decían que eran orgías descontroladas. Decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban en sus fiestas inmorales
que hacía la sociedad, porque había mucha fiesta inmoral en la sociedad. Decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban a un muñeco, a una estatua o un ídolo como ellos lo hacían. Pero con el paso del tiempo fue muy claro que los cristianos no eran gente inmoral, y eso fue demostrado por medio de sus vidas, de sus ejemplos, a través de la historia, a través de la Biblia. Entonces todos estos testimonios que podemos ver hoy en la historia y en la Biblia han demostrado y han evidenciado que la vida de los cristianos realmente derrotaron toda calumnia de los mundanos, toda calumnia. Entonces Pedro menciona que nosotros debemos de hacer esto. ¿Por qué? Porque en el día de la visitación, pues Dios tiene que ser glorificado. ¿Y qué significa esto del día de la visitación? Y esto probablemente hace referencia al último día en que vendrá el Señor, en su segunda venida, y lo van a conocer, pero ya no habrá remedio, y verán que estamos en lo correcto los que estamos caminando con el Señor, y obviamente va a ser para la gloria de Dios. O hay otra opción que también puede ser hacer referencia a que los mundanos puedan ser persuadidos por nuestro ejemplo, por nuestras conductas, y que ellos puedan disponer su corazón para escuchar el evangelio y puedan convertirse en cristianos, y cuando Dios venga sea glorificado por ello. O sea, que ellos también glorifiquen a Dios cuando lo conozcan. Y pues vamos a ver una referencia en Isaías capítulo 10 versículo 3 que dice: ¿qué harán cuando yo los castigue, cuando vi el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Y aquí es muy fuerte. Dios quiere que por nuestras conductas y nuestra manera de vivir seamos canales de bendición para los que no conocen a Dios, son inconversos, y que escuchen con un corazón dispuesto el evangelio por esas vidas nuestras, por esos testimonios, y que ellos rindan su vida al señorío de Jesucristo para evitarles este trago horrible de la ira de Dios que dice: ¿qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde esa tierra lejana, porque será tremendo. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? No puedes, no habrá ayuda. ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Todo eso en lo que te enfocaste ya no sirve. Entonces es importante que los cristianos realmente, a través de nuestras conductas, nuestras buenas conductas, podamos ganar o dirigir esas almas a Cristo. Entonces continuamos con el versículo 13 de primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, como a los gobernantes que él envía para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hacemos pausa en el versículo 17 y podemos ver la sujeción. Aquí es una sujeción. Vemos que el Señor está diciendo que debemos sujetarnos a toda la autoridad. Obviamente nos sujetamos a la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios nos está diciendo que nos sujetemos a toda autoridad en esta tierra. O sea, debemos obedecer la palabra de Dios, así que nos debemos sujetar. Como cristianos deberíamos de ser esos buenos ciudadanos y someternos al gobierno, no importando el gobierno que Dios haya puesto, porque a veces nos vamos en contra, y mira, Dios lo puso, tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por ellos. En esos tiempos, tenemos que recordar que en esos tiempos había muchos tipos de grupos de judíos que no reconocían a otro rey más que a Dios, y no pagaban impuestos más que a Dios. Entonces Pedro les escribe en ese tiempo, en los días del Imperio Romano, que esto no debería de ser así, porque Dios es el que ha puesto una autoridad legítima. O sea, Dios puso ese gobierno romano legítimamente. Dios lo puso, aunque esté en contra del pueblo de Israel, pero Dios lo puso, Dios lo permitió. Aunque no haya una amistad con él, tú tienes que sujetarte. Entonces obviamente tenían que reconocer que Dios puso este gobierno. ¿Por qué? Porque el objetivo que Pedro quería era que los judíos pensaran que era ilegal ir en contra de lo que Dios pone. Sin embargo, estos judíos pensaban que
era ilegal obedecer a cualquier gobernante que no fuera un gobernante dentro de su capital. Sin embargo, Pedro le dice, no, aunque sea de otra capital, aunque sea romano, Dios lo ha puesto. Entonces, Pedro les estaba mostrando su error y les dice que deben de obedecer a cualquier gobierno, a cualquier magistrado civil, sin importar si es judío, sin importar si es gentil, simple y sencillamente que ejerza la autoridad de la manera que quiera, y les dice que esto deben de hacerlo por causa del Señor. O sea, no lo vas a hacer por ti ni por nadie más, sino por causa del Señor. Te tienes que sujetar a las autoridades. Ahora, es importante mencionar que cuando se hacen votaciones, pues un cristiano pues tiene que votar porque no hay de otra, tienes que hacerlo. Pero obviamente que seas una persona que observe, que no vayan, esta persona que vas a elegir no sea una que esté yendo pues aplaudiendo el aborto o aberraciones o cosas que van en contra de Dios. Tienes que ser muy selectivo. Ahora, cuando ya están puestas, pues obviamente sujetarnos. Debemos obedecer al gobierno porque los gobiernos tienen esa autoridad por medio de Dios. Estamos obligados a obedecer, a menos que ellos vayan en contra de algo de Dios, de la ley de Dios. Obviamente nosotros no nos vamos a sujetar. ¿Por qué? Porque somos mandados a obedecer a Dios antes que al hombre. Lo dice Hechos capítulo 4 versículo 19. Pedro le dice a todas estas personas de Turquía que los gobiernos son como una herramienta útil para el Señor, que están puestas para un buen fin, dice, el castigo de los malhechores y para reconocer a aquellos que hacen el bien. Así, o sea que son de utilidad. Dios usa a las autoridades, Dios usa a los gobernantes y son su herramienta útil para frenar los efectos de la naturaleza caída del hombre. O sea, si no estuviera la autoridad, no se frenan. Entonces aquí las tienen para frenar, para refrenar esta naturaleza caída del hombre. Ahora, la ofensa más grande que puede hacer el gobierno ante Dios es que no cumpla con el castigo de los malhechores o que los recompense siendo corruptos. ¿Sabes qué? Un dinero y libre. Eso estaría muy mal. Entonces, Pedro sabía que la conducta, obviamente, de las personas iba pues a sobresalirse cuando escucharan esto, pero Pedro pues, tenía que hablar la verdad, ¿no? Entonces, aquí vemos que Pedro, de alguna manera les estaba diciendo que Dios, pues, ve nuestras acciones, o sea que nosotros debemos sujetarnos porque Él va a ver nuestras vidas y debemos vivir el Evangelio y debemos realmente, de alguna manera, sujetarnos a ellos, así sean hombres que estén yendo a lo mejor en contra de ellos mismos, porque Dios es el que las pone. Entonces Pedro dice que no nos aprovechemos de esa libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, sino que realmente como siervos aquí nos advierte de que no tomamos esa libertad como una excusa para pecar. O sea que en lugar de eso, que debemos de usar nuestra libertad en Cristo para demostrar el tipo de amor y respeto del cual el Señor nos ha depositado. Entonces tenemos que entender que nuestra sumisión a las autoridades es un gran beneficio porque es protección para nosotros. Entonces, de alguna manera, si a nosotros nos ven rebeldes, Pedro decía que no sea por algo malo, sino que realmente se vea porque están siguiendo a Cristo y al menos están yendo en contra de ustedes por algo que realmente es de Dios. No por robos, no por mentiras, no por chismes, sino que realmente por persecución, porque están haciendo obras buenas, porque están caminando con el Señor. Entonces debemos que seamos de alguna manera testigos de que seguimos el camino de Dios. Entonces tenemos que tener presente que Dios todo lo ve, que Dios todo lo mira y que mira nuestro ejemplo de obediencia, sujetarnos, sumisión a la obediencia a la palabra. Y luego dice en el versículo 8, criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 20, hacemos pausa. Tenemos que recordar que en esos tiempos había mucha esclavitud y que aquellos esclavos que se convirtieron al cristianismo, obviamente estaban bajo ese yugo de esclavitud,
pues eran muy maltratados, eran gravemente maltratados, eran abofeteados. ¿Por qué? Porque se sujetaban a Cristo. Y obviamente no se unían a sus amos, que ellos eran idólatras y alababan y veneraban imágenes. Entonces, por no hacerlo, los maltrataban. Entonces Pedro está mencionando acá una orden. Pedro no está dándote una opción a tomar, te está hablando en imperativo porque es de parte del Señor. Tenemos que someternos a los amos, aún sean malos. No solo, dice, no solo aquellos que son bondadosos, no solo aquellos que son amigables o son de alguna manera nos tratan bien, sino también aquellos que son difíciles de soportar. Y esto es algo que el ser humano natural no puede hacer. Pero una persona que está en Cristo lo puede hacer, porque el mismo espíritu que Cristo tuvo cuando Él fue levantado, ese mismo espíritu tenemos nosotros. Entonces aquí vemos que no hay opción, no es opcional. Hay que sujetarse a toda la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, tenemos que soportar el sufrimiento, obviamente a través de nuestros estándares cristianos. Y esto obviamente va a ser aprobado por Dios. Esto va a ser aprobado por Dios. Entonces, contrario sería, como dijimos hace un rato, ser castigados por nuestras propias maldades. Esto dice que no trae gloria y que no es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos como persecución situaciones que nosotros causamos, como dije hace un rato, por chismes, por incumplimiento, por robo, por contención, y etcétera, etcétera. Ahora, esto no debe ser tomado como persecución por causa de Cristo, porque lo tomamos como eso, pero no debe ser, ni siquiera Dios lo acepta. No debe ser tomado como si fuera una reacción de maldad por haber hecho nosotros lo bueno, cuando realmente no fue así. En cambio, si somos castigados por hacer lo bueno estamos hablando de que es la voluntad de Dios, de vivir en el sistema de Cristo como personas que profesan piedad y vivir como esas personas que realmente están siguiendo a Cristo sus pisadas, pero esto va a traer padecimiento como Cristo trajo. Su caminar de Cristo trajo padecimiento. Entonces vamos a padecer y vamos a soportar con paciencia como Cristo lo hizo. Ahora, esto nos va a ser aprobado por Dios. Va a ser aprobado delante de Dios. Versículo 21 en adelante dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo, es ejemplo supremo. Él es quien soportó castigos injustos porque no eran para Él, no los merecía. Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Pero cuando lo maldecían, que debimos nosotros ser maldecidos, Él no respondía con maldición, Él no respondía con agresión, pero dice que en sus sufrimientos Él encomendaba esto al Padre. Él sufrió, pero no por causa de alguna maldad que hubiera Él cometido o hubiera dicho. El Señor Jesús caminó en santidad. El Señor Jesús fue inmaculado en toda su vida, en todos sus pensamientos, en todas sus acciones, en todas sus conductas, y aún así fue expuesto al sufrimiento. Entonces, como cristianos, nos espera lo mismo. Nosotros tenemos que recibir, cuando venga esa maldad, recibirla, soportarla con ese mismo enfoque, con ese mismo espíritu. ¿Por qué? Porque somos realmente sus seguidores. Somos, lamentablemente, como cristianos, mucha gente vive en la carne. ¿Y qué pasa cuando vives en la carne? Que cuando viene esa persecución, en vez de recibirla y soportarla, somos fáciles de explotar. Reventamos rápidamente. Tantito nos pinchan y se nos sale nuestra vieja naturaleza. Tantito nos ofenden en la calle y se nos sale nuestra vieja naturaleza y queremos pegar, queremos pelear. Tantito pasa algo en el semáforo y estamos allá con insultos y a veces queremos bajarnos a golpear a la persona. Y un cristiano no debe de dar ese testimonio. Es terrible, no es aprobado por Dios. Ahora ya no te perteneces. Ahora tienes que recordar que eres de Cristo. Fuiste comprado a un precio muy, muy alto. Otro punto que cabe mencionar, de hecho es necesario mencionarlo, es que tenemos ídolos. Y esos ídolos a veces
creemos que no son nuestros ídolos, pero es muy notable en muchas personas que son sus ídolos. Por ejemplo, los hijos. Cuando tantito tocan a sus hijos, se les olvida que realmente son hijos de Dios o hijas de Dios y se van con todo. Se van con todo. Tantito tocan, por decir, su dinero, los defraudan, les roban. Vemos que su ídolo es el dinero. Tantito les pasa, wow, empiezan a maldecir, quieren matar, quieren golpear, o sea, se van con todo. Entonces, estos puntos son importantes. ¿Qué pasaría si estás en una situación como esa? ¿Cómo reaccionarías? Nosotros ya no debemos reaccionar así. Nosotros debemos reaccionar como el Señor Jesús. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones mucha gente insulta. Entonces dices, con esa boca alabamos a Dios. Con esa boca enseñamos, evangelizamos o predicamos. Yo mismo con esa boca predicamos. O sea, entonces tenemos que ver que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras conductas, realmente honramos a Dios con ellas, como Cristo glorificó en todo tiempo a Dios por ello. Entonces, Dios debe ser glorificado en toda nuestra manera de vivir, como el Señor lo hizo en su ministerio público. El apóstol Pedro tenía bien grabado muchas de estas situaciones. Él caminó con el Señor Jesús. Entonces, él tenía bien grabado muchas situaciones que pasó el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Getsemaní, donde hubo una batalla infernal. Allá tuvo esa hematridosis el Señor Jesucristo, porque era tanta la tensión por lo que venía que empezó a sudar sangre. Gotas de sangre en vez de sudor, era sangre por esa tremenda tensión. Y esto científicamente es comprobado. Entonces todo ese proceso hasta el Gólgota, desde allá hasta el Gólgota, que es donde lo crucificaron, Pedro tenía muy grabado en su corazón todo esto. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando fue llevado de Getsemaní a la casa del sumo sacerdote, y allá en el transcurso de llegando allá, lo injuriaron, lo golpearon. Pedro estaba calentando sus manitas en el fuego, cuando vio esa acción y a Pedro le estaban preguntando, oye, ¿no tú eres el discípulo? Lo negó 3 veces. La última vez dijo, no conozco a ese hombre. Se atemorizó tanto que hasta dicen que usó un lenguaje profano. Entonces el apóstol recordaría cómo su Señor soportó el sufrimiento, cómo su Señor soportó la traición, porque fue traicionado. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. ¿Cómo soportó todo esto de una manera mansa, de una manera callada? Y Pedro nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, todo esto que Él no lo merecía, que era injusto, Él lo llevó. El sufrimiento del Señor Jesús claramente lo cargó. Entonces, ¿cómo lo hizo? Es un ejemplo para nosotros. No abrió su boca. No abrió. Él en algunas ocasiones nada más dijo, ¿por qué me golpeas? Pero él no agredió ni golpeó, sino que puso todo en manos de Dios, en el Padre. Entonces vemos acá que es un ejemplo. Él llevó nuestros pecados como sustituto del pecado y proveyó, dice ya que para nuestra sanidad, porque dice ya por cuya herida fuisteis sanados. Y Pedro está citando Isaías 53:5. Ahora, esto es necesario recalcarlo. Hay que enfatizar que el Señor Jesucristo nos sanó del alma, nos salvó el alma y nos sanó las heridas del alma que van a venir por seguirlo, por caminar con Él. Y esto lo vemos a diario. ¿Cuántas personas no nos hacen daño en el caminar cristiano? Y todo por, pues obviamente, estar en la voluntad de Dios. Repito, en la voluntad de Dios. Porque a veces te hacen daño porque tú te lo buscas, porque eres chismoso, porque eres pleitista, porque hablas de más y muchas cosas más. Pero cuando es por la voluntad de Dios, no por cosas carnales, Dios cura nuestras heridas del alma. Dios cura nuestras heridas. Ya es un hecho que Él cura nuestras heridas del alma. Ahora, con respecto a nuestras enfermedades, no pongo en duda que el Señor Jesús puede sanar a cualquier persona, puede hacer milagros si es su voluntad. Pero esta cita es un énfasis que tenemos que hacer, que no hay esa sanidad de enfermedades que hay en esta vida terrenal, de esas enfermedades que hay en esta vida terrenal. No siempre vamos a ser sanados por el Señor. Tenemos un cuerpo corruptible y que se puede enfermar solo si Dios es su voluntad de hacer el milagro en nosotros o de sanarnos, lo va a hacer.
Pero el Señor no nos va a sanar en esta tierra terrenal siempre, porque Él nos va a sanar. Él ya llevó nuestras enfermedades, porque Él nos va a sanar totalmente en la resurrección de los muertos. Nos va a dar un cuerpo glorioso e incorruptible que no se va a enfermar nunca y que no va a envejecer nunca y que va a vivir por la eternidad y en la gloria de Dios. Y esto es lo hermoso, pero a veces tergiversan las citas, las sacan fuera de contexto, entonces engañan a la gente. Así que no sigas engañándote. Aquellos que piensan que el Señor Jesús se llevó todas las enfermedades que vengan al cuerpo en este mundo terrenal, pues obviamente es una herejía. Porque aquí en la misma Biblia vemos que Pablo quiso sanar a Trófimo. Y Trófimo no pudo ser sanado, lo dejó enfermo. Y Trófimo no era un pecador, Trófimo era un hijo de Dios, un hombre que estaba caminando con el Señor. Entonces el Señor, Él dirá cuándo sí y cuándo no. Pero no caigamos en el engaño, no caigamos en ese engaño. Aquí vemos que Pedro también nos recuerda que el Señor Jesús murió en la cruz y que por eso nosotros también estamos muertos al pecado. O sea, cuando Él muere, nosotros morimos con Él y morimos al pecado. De alguna manera espiritual, morimos al pecado. Así que cada vida en Cristo ha sido cambiada permanentemente porque nos identificamos con el Señor Jesús en la cruz. Así que, como el apóstol Pablo estaba describiendo en Romanos 6, todo el capítulo de Romanos 6 habla de que estamos muertos al pecado. Nosotros hemos muerto a los pecados en el sentido que nuestra deuda de pecado y de culpa, Cristo las pagó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces significa que Él ha pagado toda nuestra deuda, de hecho las pasadas, las presentes y las futuras. Están borrados, como si nunca hubiésemos cometido nada. Y ya debemos estar, obviamente, apartados de ellas. O sea, no por el hecho de que ya lo pago, abusar, sino debemos apartarnos de estar cayendo en ello. ¿Por qué? Porque estamos muertos a los pecados, en el sentido de que ahora tenemos una pasión más grande que llena nuestra vida y no el pecado, porque antes nos apasionábamos por el pecado, pero ahora ya no. El Señor Jesucristo es mucho más grande, Él es nuestra pasión, no esa pasión anterior por el pecado, no, es Cristo. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es avara, que su enfoque es el dinero, que ama el dinero. Ese hombre avaro puede estar tal vez muerto a muchos placeres, a muchas seducciones que el mundo puede dar, pero está vivo al amor al dinero, o sea, está vivo a esa avaricia. Bueno, así nosotros, no es el dinero nuestro Señor, es Cristo nuestro Señor, es nuestro Salvador y nuestro Señor, y debemos estar muertos al pecado, pero vivos en Cristo, vivos por Cristo, apasionados por Cristo. Espero que lo hayas comprendido. Entonces, en contexto vemos que el enfoque de Pedro es que si somos tratados injustamente por algún amo, por algún jefe, no debemos temer de cualquier daño que nos pueda hacer, porque podemos ser sanados y restaurados del alma, como dijimos hace un momento. Tal vez nos afecte, nos duela, pero el Señor nos restaura del alma. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó en la cruz del Calvario, Él lo hizo por nosotros. Antes no era así, pero Pedro menciona en el último versículo, dice, porque vosotros, en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes no podía ser así, pero ahora sí, cualquier cosa que nos hagan, que nos dañen del alma, el Señor nos va a sanar. Fuimos como ovejas descarriadas. De hecho, Pedro está citando Isaías 53:6. Vivíamos sin darnos cuenta que estábamos nosotros mismos en contra de Dios, que estábamos lastimando a otras personas, que nos estábamos lastimándonos, que estábamos echando a perder nuestras relaciones con nuestras malas decisiones. Pero por la gracia de Dios, nos ha hecho ver nuestras desgracias y nos ha dado la salvación, nos ha dado una vida nueva en Cristo. Y para ti, amigo oyente, que no has tenido un encuentro con Dios, hay un Salvador y es maravilloso que haya este Salvador. Es la esperanza, pero hay algo más maravilloso, y es que sin merecerlo, tú no mereces esto, sin merecerlo, Él quiere salvarte. Tú no mereces ser salvado, pero sin merecerlo, Él quiere salvarte. Él quiere salvarte de seguir en esa mentira que la vida te dice que es lo correcto, seguir descarriado, que el vivir descarriadamente es increíble y que debemos seguir aspirando a ello. Entonces,
la vida en este mundo, el mundo, Satanás, usando a las personas y el mundo, te están diciendo que es mucho mejor vivir así. Te grita que sigas tu camino, que sigas, que no te dejes convencer por la palabra de Dios, sino que sigas hasta que mueras eternamente, obviamente en el terror del infierno. Entonces, la realidad es que solamente la vida en Cristo es increíble. Y verdaderamente anhelo de corazón que puedas reconocerlo sin tener que destruir tu vida y la de otros. Nosotros los cristianos comprendemos que si no fuera por la resistencia paciente del Señor Jesús bajo esa persecución de los impíos, nosotros todavía seríamos descarriados, como ovejas descarriadas. Pero por medio de su obra, por medio de su trabajo por nosotros, hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas. Y faltas tú. No dilates, Cristo no solo murió por mí, también murió por ti. Pero obviamente es condicional. Es condicional. Hay que rendir. Tienes que rendir tu vida al Señor Jesucristo. Para ti, hermano en Cristo, hay mucha necesidad de Dios allá afuera. Y tú y yo debemos anunciar el Evangelio de Cristo en cada lugar donde estemos. Debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Debemos recordar que sufrió y se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Al mismo tiempo debemos tener presente que hay personas allá afuera que siguen sin tener la bendición de conocer al Señor Jesucristo. Así que muchas personas están acá, como dice, como ovejas descarriadas. Hay gente muy orgullosa que está negando la necesidad de ser salvada porque ni siquiera saben de qué. Pero nosotros fuimos salvados y nos ha dado el propósito divino de anunciar la gloria de Dios. Esas virtudes es la gloria de Dios, es las excelencias de Dios a esta gente descarriada. Entonces, no olvidemos que nos debemos sujetar. Esa sumisión en este tema es muy importante. Nos debemos sujetar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados y tenemos un compromiso. Estamos comprometidos con el Señor. Así que debemos sujetarnos a la palabra de Dios y vivir como siervos de aquel que nos compró. Y entre nuestro vivir, que se viva el Evangelio, que armonice lo que profesamos con lo que vivimos, también debemos compartir a los demás. Espero que Dios obre en tu vida grandemente a través de este tema. Y espero que realmente toque a esas personas que no conocen al Señor y que rindan su vida a su señorío. Dios bendiga tu vida grandemente.